Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso de línea directa, son las 8:24, esta es la mesa de análisis, la primera emisión del noticiero de Sinaloa de este martes 16 de mayo 2023. Gracias por continuar con nosotros y muchísimas gracias porque hoy están compartiendo más que nunca, hoy están compartiendo mucho más esta transmisión en vivo con sus contactos, sus conocidos. Gracias por esa confianza, en verdad. Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy martes, casi viernes. Saludos y todo lo demás. Y aquí está también Armando Ojeda. Después de su cumpleaños ayer, Armando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, muy bien, gracias a Dios, contento de estar con ustedes, saludándolos esta mañana, compañeros de la mesa, chicos de la producción, y a toda la gente, Víctor, como bien dices, cada vez nos sigue más, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? Más allácito de nuestras fronteras, que la gente también amablemente ahí está con nosotros siempre, Víctor. Y nosotros muy agradecidos por ello. Y bueno, pues vamos entrando al tema. Ayer se cumplieron 6 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hubo diversas actividades, pero en medio de todo esto, la familia que exige sea juzgado en México el presunto autor intelectual de este crimen. Abrimos la mesa recordando hoy a Javier Valdés. Jesús. Sí, y sería justo para recordarlo, Víctor, platicar un poco de su trayectoria. Fue fundador del Seminario Río 12, fue un periodista multigalardonado a nivel internacional, un periodista que llevaba, digamos, la voz de muchas personas, y no desde una, digamos, no desde una perspectiva de rechazo como tal a los temas del narcotráfico, sino del entendimiento de los entornos sociales. Eso es como lo han entendido el tipo de periodismo que hacía a través de su columna Mala Hierba, pero también como corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa. En el 2011 él recibió el galardón del premio María Cabot, y luego también en el 2015 el Premio Internacional de Libertad de Prensa por la CPJ. De verdad que es un periodista que además entró a la literatura, llevó mucho, y cuando decidieron quitarle la vida, le quitaron a Sinaloa no solo la oportunidad de tener esta voz crítica, esta voz que expresaba las múltiples formas de entender el narcotráfico, desde las víctimas, desde las personas que están al interior, desde la defensa incluso de aquellos sembradores de amapola y marihuana que no tenían otra forma de hacer trabajos allá en la sierra. De verdad que es múltiple lo que se tiene, y sí, como lo comentas, desafortunadamente, Víctor, hace 6 años, el 15 de mayo del 2017, unas manos asesinas decidieron quitarle la vida. Hay 2 detenidos, sentenciados, hay una persona muerta, pero faltan los autores intelectuales. Así es. Juan. Sí, el caso de Javier Valdés yo creo que cimbró a toda la sociedad sinaloense por algo muy sencillo. Javier Valdés representaba, y muchos decían que si tratabas bien y si te llevabas bien y si tratabas con respeto a ese grupo social que siempre ha vivido bajo las sombras, pues no se iban a meter contigo. Javier Valdés pocas veces, si no es que ninguna, mencionaba nombres y apellidos en sus columnas, en sus historias, hablaba en general de ese mundo, de historias, anécdotas, pero sin meterse más allá, y todo el mundo decía, mientras los respetes, no digas nombre, no digas nada, te van a respetar. Cuando asesinan a Javier Valdés, ese manto protector, esa aurora de que el crimen organizado respetaba ciertas normas, desapareció. Se fue con Javier Valdés, y los sinaloenses perdimos una pluma de las más importantes de los últimos años. Yo creo que es de los que mejor han podido transmitir ese submundo, esa subcultura del narcotráfico de una manera donde todos podíamos leerlo, y digamos que nos lo podíamos entender e íbamos más allá de todos estos análisis que hacen las grandes cadenas de medios de comunicación, donde desde allá, desde el altiplano en la Ciudad de México, realizaban análisis sesudos y concienzudos y no entendían nada. Javier Valdés lo ponía de una manera muy sencilla, muy palpable, muy cercano a ese mundo, pero desgraciadamente, y yo digo que con él murió la última ilusión que teníamos de respeto entre ese submundo oscuro y la sociedad sinaloense. Para mi gusto, en lo personal, ahí se rompió esos códigos que existían con
con la desaparición de Javier Valdés, se acabó todo eso y nos dimos cuenta que el crimen organizado lo único que respeta y defiende son sus intereses, y no es cierto que existan códigos, y no es cierto que existan ese mundo rosa que pintaban los cuentos, porque Javier Valdés también escribía cuentos, y al día de hoy sigue pidiendo justicia a la familia de Javier Valdés y no se va a cansar de hacerlo, y los gobiernos tendrán que entregarlo de alguna u otra manera. Ya hay personas detenidas, pero los actores intelectuales, tal vez nunca se sepa quiénes fueron, hay algunos nombres, pero tal vez nunca se sepa con certeza quiénes terminaron siendo. Sí, ayer precisamente, Armando, los familiares de Javier, su esposa, su viuda en este caso, solicitaron el esclarecimiento total del crimen, es decir, no se ha hecho justicia en su totalidad, aunque haya detenidos y sentenciados. Ellos se refieren precisamente al autor o autores intelectuales del crimen. Definitivamente, sí es, Víctor. Ellos hasta este momento no se dan por satisfechos con la acción de la justicia. Y mira, hablando de la trayectoria de Javier Valdés, a mí me tocó pues convivir, tratarlo, no a profundidad, pero sí camarada, en tono de camaradería, como muchos periodistas en el periódico Noroeste. Él estuvo muchos años en Noroeste, de ahí pues se fue con otros compañeros a fundar Río 12. Y la realidad de las cosas es que tratar con crudezas esos temas del narco en una ciudad como Culiacán y en un estado como Sinaloa no estaría nada fácil. Y bueno, sin embargo, para Javier Valdés, ese escabroso y peligroso tema del narcotráfico fue su pasión y su muerte. Definitivamente, este crimen tiene que ver, sin duda alguna, de acuerdo a las investigaciones, con los temas que tocó fibras muy íntimas de personas que se vieron amenazadas en su seguridad, en su libertad, y pues ahí está el resultado. Javier escribió libros, escribió artículos, columnas, reportajes sobre la actividad del narco. Y pues ahí están sus letras, sus palabras, sus expresiones, sus escritos, como evidencia de un valor que ciertamente lo tuvo, y un arrojo temerario hasta cierto punto, el de Javier, porque investigó y exhibió la manera de operar del crimen organizado y sus aliados en el gobierno. O sea, Javier fue muy temerario, y él lo dijo unos 2 meses antes de que lo mataran. Dijo que nos maten a todos si esa es la condena por reportear este infierno que estamos viviendo. Eso fue en referencia al asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Bridge, que la mataron el 17 de marzo de ese mismo año, 2 meses prácticamente después matarían a Javier, y sus palabras pues ahí quedaron plasmadas, se las llevó el viento, y ahí está la familia y los periodistas del gremio pues pidiendo justicia todavía. Sí, la familia insiste en que el autor intelectual del crimen no ha sido castigado, y por eso están pidiendo que sea juzgado en México. Ayer, por cierto, el gobernador del estado, Rubén Rocha, más adelante tendremos por ahí sus palabras, solicitó públicamente en la conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno a la Cancillería apoyo para la extradición del autor intelectual del crimen, Jesús. Sí, porque para que exista verdadera justicia no puede quedar una verdad a medias, Víctor. Y justo es lo que planteaba el propio Javier en sus textos. Él hacía mucho énfasis en que esta realidad no puede ser solo vista desde el punto de vista de la procuración de justicia a secas, sino en el entendimiento del fenómeno social del narcotráfico en sus múltiples dimensiones. Hablaba de eso que nos es tan común a nosotros los sinaloenses en la vida pues de todos los días, ¿no? Del conocimiento de personas que se dedican a cualquier actividad, y de alguna manera creo que hacia allá iba pues la grandeza de sus textos. Él escribía en Aguilar, en la editorial Aguilar, sí, y definitivamente que estaban siendo, digamos, muy leídos, vamos, por su estilo narrativo. Pero además también creo que nos debe de llevar a la reflexión, que creo es lo más importante en esta conmemoración del asesinato, donde al final de cuentas lo que se exige es justicia. Es que nadie, por su actividad periodística, escribiendo de lo que escriba, tiene que acabar con 12 balas en el cuerpo. Nadie haciendo una actividad que es, además de interés público, debe de ser censurado por el tipo de periodismo que hace. Habría quien no les gustaba. Yo he conocido a algunos autores que no les gustaba el estilo de escribir de Javier, pero había muchísimos otros más que sí les gustaba
gustaba, que lo consumíamos en sus libros, que lo consumíamos en sus columnas, porque al final de cuentas la decisión está en los públicos. Entonces, cuando hay un elemento externo que te impide hacer el ejercicio de tu profesión, en este en particular, que es el periodismo, que es de interés público para bien de las democracias, creo que es un tema también complicado, porque además, entre otras tantas cosas que escribía Javier, siempre escribía hablando de las víctimas, de esas que no tienen nombre, y él se las ponía en sus columnas. Eso es, Juan. Sí, yo creo que la parte, antes del asesinato de Javier Valdés, hablar del tema del narcotráfico en Sinaloa era muy complicado. Después se volvió todavía más complicado. La censura que tenemos todos en esta mesa y fuera de aquí es constante y palpable, de que no podemos hablar. Es la autocensura. Sí, la autocensura. Sí. No podemos hablar todo lo que queremos ni todo lo que podemos, porque sabemos que conlleva un riesgo. No es lo mismo hablar desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de lo que pasa en Sinaloa, que hablar en Sinaloa de lo que pasa en Sinaloa. Hay una autocensura impuesta por todos los que opinamos, más allá todavía los que hacen periodismo de investigación. Esos yo creo que todavía corren mucho más riesgo. Y cualquier persona que tenga una pluma, un micrófono, o incluso afuera en la calle, cuando hablamos de narcotráfico en una taquería, eso lo hacemos en voz bajita, no vaya a ser que nos escuche alguien en una mesa a un lado y paguemos la consecuencia. Cuando Javier Valdés fue asesinado fue precisamente por eso, por decir lo que pensaba, contó algo que incluso, por lo que se dice, repito, y en las investigaciones, lo que llevó a la muerte o al asesinato de Javier Valdés fueron comentarios, pues ni siquiera eran de interés oculto o algo que cambiara el mundo del narcotráfico. Fue una opinión, una historia, una anécdota que contó que no le gustó a nadie. No era tampoco algo que iba a simbrar el mundo de la delincuencia, fue solamente una opinión o una anécdota más que no le gustó a alguien, y hasta ahí terminó su vida. Esa es la desgracia de lo que vivimos aquí en Sinaloa, y queremos opinar o queremos hablar de algo y no podemos porque no sabemos qué comentario nos va a costar la vida, porque no lo sabemos, y a veces pues preferimos no hablar de este tema para no herir susceptibilidades de alguien que tenga la facilidad de mandar matar solamente porque no le gustó uno de tus comentarios. Y eso, repito, para los que vivimos en Sinaloa, pues es muy complicado, porque no sabes en verdad qué decir o qué no decir. Por eso preferimos a veces no hablar del tema. Eso es. Armando, antes de la pausa. Sí, mira, la realidad es que pues, abordar este tema tan intenso, tan riesgoso, aquí en México y por supuesto ni se diga aquí en Sinaloa, pues se corre prácticamente, te estás metiendo en las patas de los caballos, como se dice coloquialmente. Yo creo que después de la muerte de Javier, incluso el gremio ha seguido siendo objeto de presiones y amenazas. Hay mucho asesinado. En 2022 fue un año en donde murieron varios periodistas a nivel nacional. Aquí en nuestro estado pues murió Luis Enrique Ramírez, es el más reconocido, el que más recordado en los últimos tiempos. Pero hubo frases, yo me quedo con algunas frases de Javier Valdés cuando fue entrevistado. Dijo en una ocasión, el buen periodismo valiente, digno, responsable y honesto no tiene sociedad alrededor. ¿Cómo interpretar estas palabras? Yo interpreto desde mi punto de vista muy particular, el mensaje, yo creo que es un claro reclamo a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la sociedad sí nos exige mucho. Yo he sido reportero, he sido editor en algunos periódicos, y sí la sociedad te exige valentía, te exige la información, pero al momento en que caes en una situación de desgracia, como en el caso de Javier, pues prácticamente se repliega. ¿Por qué? Porque nadie quiere broncas ajenas. Y la sociedad sí te exige, pero a la vez también muchas veces te abandona, no sale a defenderte, no sale a ver también por las gentes que dejas detrás, tu familia, tus hijos, nietos, la esposa, etcétera. Entonces, sí nos exige mucho la gente, nos dice, sean valientes, no oculten información, publiquen la verdad. Sí, pero hay verdades que la verdad representan también un riesgo para quienes estamos en micrófonos o escribimos públicamente. Y bueno, son versiones sí, además de los hechos que no probablemente son verdades, ¿no? O que en ocasiones también el periodista es víctima de una información manipulada, una información que lleva como propósito afectar a alguien, a un tercero, y muchas veces pues caes en manos de perversos, ¿verdad? Y por eso es que el periodista debe tener
ahora sí, tomar las precauciones para verificar la información que recibes, sobre todo tratándose de temas de narcotráfico y crimen organizado. Jesús, fíjate que cuando Javier iba a ser galardonado con el premio María Cabo de Nueva York, ese es uno de los premios más antiguos que se reciben en el periodismo, es una institución, el propio premio como tal. Comentaba con amigos que nos solíamos reunir con él, que iba a ofrecerle este premio, que iba a entregar otro premio, iba a ser diferente, y lo hizo, porque cuando lo recibió en su discurso, además de otras cosas, mencionó al mesero, al zurdo y a la cacahuatera Casimira, y para ellos se los dedicó el premio, y se los dedicaba precisamente porque en realidad eran sus amigos, pero también porque estaba dedicándoselo a todos sus lectores, a los lectores que no son de nombres rimbombantes, al carnicero, al agricultor, al campesino, a todos aquellos que lo leían y sabía que estaba llegando sus plumas ahí para platicar de esos temas que también eran temas de denuncia, que también eran temas de la reflexión, hacia dónde se orienta, por ejemplo, un joven que no tiene otra alternativa que en su contexto seguir los caminos del narcotráfico. Bueno, y ahora que se plantea este tema de cómo vamos a solucionar el gran problema del narcotráfico en Sinaloa, cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, pues valiera la pena reflexionar también de que esos programas que decían que iban a llegar al fondo de la sociedad, pues habría también que reflexionar, por ejemplo, en muchas columnas donde no siempre aquellos que estaban en la delincuencia organizada eran personas que habían salido de los estratos más humildes, sino que la realidad estaba permeada en toda la sociedad, incluyendo también empresarios, y así lo denunciaba Javier. Estamos recordando a Javier Valdés a 6 años de su asesinato, de el crimen que efectivamente cimbró al periodismo en el país y a nivel mundial. Ya volveremos con más comentarios. Gracias. Ahorita tenemos comentarios aquí en las redes. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Gracias por sus mensajes. Nos habían reportado hace un momento un accidente en la Costerita y efectivamente confirmado, es una volcadura. Ya nos indicaron el lugar donde se encuentra la unidad. Y vamos a tener esta información en línea directa portal.com en unos momentos, unos minutos, ¿sí? Vamos a la pausa, regresamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, aquí estamos en las redes sociales. Hay personas que recuerdan a Javier por su columna en Río 12. Mala hierba, efectivamente, que eran historias y quienes conocimos anécdotas, sí, muchas de ellas construidas inspiradas en personajes ficticios, pero muy apegados a la realidad. Apegados a la realidad, y él le ponía el toque, digamos, la pimienta. Casi todo lo que escribía era ficción. Sí. Casi todo, ¿no? Sí. Yo ahí difiero. No, bueno, en Mala Hierba, ¿no? En Mala Hierba. En Mala Hierba. No, tengo Mala Hierba. 3 o 4 libros. ¿Cuántos escribió? ¿Cuántos libros escribió Javier? Según creo 4. Pues a lo mejor los tengo. Este último que ayer presentaron un libro, ¿no? Ayer presentaron un libro de Javier, o no sé si fue escrito en parte por él, no tengo el dato exacto, pero pues tuvimos la fortuna de compartir con él una buena amistad. No nos veíamos mucho, un hombre normalmente con sus actividades un tanto solitario, ¿no? Un poco lobo solitario. De pronto lo encontrabas en un café, él solo tomando café, leyendo, sí. Su etiqueta roja siempre en el cuello. Sí, bueno, ahí sí no me tocó No lo podías tocar, su etiqueta roja, ¿no? lo pedías allá y no, ese es de Javier Valdés, ahí. Sí, no, pues como todo personaje, ¿no? Tenía sus tratos especiales, sus gustos muy particular, todo un personaje, un tipo con el que se podía platicar, obviamente periodista con el oficio de saber escuchar y guardar en su memoria muchos de los datos que recibía de sus fuentes no oficiales en muchas ocasiones, porque pues la crónica lleva buena parte de esa labor que va desarrollando, esa habilidad que va desarrollando el periodista de varios años ya de trabajo. Muchas veces no puedes sacar la libreta para tomar notas, sencillamente de una plática te da el tema para escribir una buena crónica, como él era un maestro para eso. Juan y Armando.
Sí, él era maestro, de hecho, incluso de varios periodistas, así lo mencionan ellos, que fue su maestro, que gracias a él aprendieron a escribir, aprendieron a hacer periodismo. Varios de los que están en este medio así se expresan de él. Y lo vemos ahora que hay una generación de periodistas, de investigación de este tema. Hay pocos, repito, por el propio temor de hacerlo. Pero cuando platicas con ellos, ellos dicen que están inspirados en la obra de Javier Valdés y cómo les enseñó él a tocar estos temas. Porque hay que decirlo, yo creo que Javier Valdés fue de los pocos que aprendió a tocar estos temas de una manera, repito, entre comillas, segura, porque había pocas personas que pudieran hacerlo. Y él, yo creo que comunicó ciertos estándares para poder tocar este tipo de temas, y los jóvenes que hoy se dedican a la investigación del periodismo utilizan estos consejos que alguna vez Javier Valdés dejó. Así es, Armando. Oye, a ver, dice Javier Valenzuela aquí. Javier Valdés, ese señor sí era reportero, no como ustedes. Sí, no soy reportero, efectivamente. Gracias, Javier Valenzuela, por su comentario. No, bueno, Javier Valdés. Sí, él era periodista. Era un periodista de alto octanaje, era un periodista de primerísimo nivel, reconocido a nivel internacional. No, pues nosotros aquí no le llegamos. Javier reporteaba en los archivos, Víctor. Pero reconozco lo que está diciendo el señor Valenzuela. Javier reportaba en los archivos, investigaba mucho, era un periodista de más que de campo, porque encontraba, por supuesto, la huella de la nota, la seguía, se iba a los archivos periodísticos y pues tenía sus fuentes importantes, porque un periodista sin fuentes, sin gente que les tiene información también, es muy difícil llegar a una buena investigación, resultado, una buena nota. Ahí vamos Aquí estamos de regreso. No estamos haciendo otra cosa más que reconocer la trayectoria y recordar la grandeza de un hombre que, bueno, pues fue un ser humano, y como todo ser humano, pues todos tenemos defectos y virtudes, pero aquí estamos recordando al periodista, al hombre que dejó un trabajo literario también. Ahí están sus libros, sí, pero sobre todo de investigación periodística, a quien por supuesto reconocemos como uno de los grandes comunicadores y periodistas. Me tocó conocerlo desde hace mucho tiempo, cuando era reportero en Canal 3, ¿recuerdas? Tú lo conociste desde entonces. Sí, claro. Era reportero en Canal 3, tiempos de Enrique Gil Vargas, por ejemplo, también en el grupo Televisoras del Pacífico. Yo estaba trabajando en ese entonces en la zona norte de Sinaloa. Alguna vez nos reunimos. Siempre fue un tipo muy amistoso, que hacía muchos amigos. Tremendo Javier, desde que era reportero, luego se convirtió ya en periodista, en escritor, en columnista. Fue perfeccionando su estilo, y su especialidad era la crónica. Sus libros pues son una serie de crónicas. Sí, aquí está, ¿no? Por ejemplo, tenía el libro Narcoperiodismo, Sí. Los morros del narco, Mis narco, con una granada en la boca, y Levantones. Ese causó mucha conmoción cuando se presentó, Levantones, y Mala Hierba, que era el compendio de algunas de sus columnas publicadas en Río 12, por lo cual muchos lo recuerdan. Y en este en particular yo recuerdo que en el primer aniversario, o el segundo, no recuerdo exactamente, en Ciudad de México muchos periodistas se dieron cita para leer una de sus Malayherbas, pues a manera de recordarlo, pero también de exigencia de justicia. Y en ese sentido yo le quisiera comentar al Radio Escucha, que habla sobre la grandeza periodística de Javier, que era un reportero que pues hacía su trabajo, pues que en el periodismo hay mucho género, hay muchas formas de abordar. En particular, yo hablo de lo que sé, de lo que conozco por mi formación como politólogo, y hay otros temas los que no conozco, no sé, y entonces pues no tendría una opinión válida para poderle externar hacia el público. Los públicos merecen que quien les esté diciendo las cosas al menos tenga un mínimo de conocimiento de ello. Javier era un experto, era un profesional del periodismo que entraba en este tema, Víctor, ¿no? De narrar, de buscar, de indagar sobre el periodismo de seguridad, de narcotráfico, y bueno, pues ahí por eso su grandeza en la obra. Eso es, Juan. Sí, y yo creo que Javier Valdés tiene anécdotas con casi todos los, repito, de este medio. Tiene alguna anécdota, cuando platico con ellos siempre cuentan algo que les dijo, alguna charla que tuvieron en un café, en el Guayabo. Hay muchas anécdotas en el Guayabo. Fue una escuela, al final del día Javier Valdés representa una escuela, representa un
un hito dentro de cómo hacer periodismo en Sinaloa, una escuela de cómo tratar los temas del narcotráfico, y dejó un legado. Y finalmente fue tan fuerte que su legado sigue dando de qué hablar y se sigue pidiendo justicia, eso no hay que olvidarlo. Todo esto nace porque la familia sigue creyendo que no se resolvió del todo su crimen, y yo en eso concuerdo. Yo creo que tendría que haber una investigación mucho más a fondo que estas 2 personas que están en la cárcel. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque al final del día va a ser muy complicado saber en qué se basó o cómo basaron este asesinato. Será muy difícil saberlo, pero al menos yo creo que se tiene que seguir intentando. Eso es, Armando. Sí, pues los organismos, pues que tienen vínculos que tienen que ver con la actividad del periodismo, Sí. pues estos organismos están exigiendo que quieren presos a los asesinos intelectuales de Javier Valdés, y mientras no ocurra eso, dicen, no se puede hablar de justicia. Dicen los activistas de estos organismos de derechos humanos y luchadores contra la impunidad. Son organismos como periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Comité de Protección para Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica. Son algunos organismos que se manifestaron a este aniversario luctuoso de Javier Valdés, y derivó de ahí, yo creo que de alguna manera, que el gobernador pues alzara la voz y pidiera o se comprometiera a gestionar la extradición de uno de los implicados, aparentemente intelectuales, que se encuentra preso en los Estados Unidos, pero acogido al programa de testigos protegidos. Y yo no sé cuál sería el objetivo de que viniera esta persona hacia acá. Quieren verlo en prisión mexicana, yo creo, es la idea. ¿Por qué? Porque pues en Estados Unidos, si te acoges a un programa de estos, prácticamente pues andas en libertad, aunque bajo vigilancia estricta del gobierno americano. Pero pues esta gente, todos están pidiendo que venga, no sé si a aportar más datos o a pagar la culpa de ser el autor intelectual del crimen de Javier. Eso es. Sergio Martínez pregunta, con lo que se escribe y se publica en medios de comunicación o en libros, ¿se investiga, se persigue o se detiene a alguna persona? Dice que su punto de vista es que no es así. Si es correcto, dice, ¿por qué asesinan a periodistas? Los crímenes de periodistas tienen muchos factores, como los crímenes de cualquier persona. Muchas veces no es por su actividad periodística, en muchos de los casos. Pero en otros casos sí. En el caso de Javier, todo indica que sí, fue por algunas publicaciones que no gustaron a ciertas personas. Pero en muchos de los casos son crímenes que ocurren por diversas razones, que ahí están los expedientes de investigación. Acá Javier Valenzuela insiste, dice, ya hubieran hecho un buen reportaje de los intereses de los poderosos que quieren imponer la planta de amoníaco en Topolobampo, no como ustedes, paleros, dice Javier. Hicimos reportajes de quienes intentan colocar este proyecto, es decir, hacer realidad la instalación de la planta de amoníaco. También hicimos reportajes de quienes intentan evitar que se instale esa planta. Se les ha dado voz a todos. Aquí de Tamesa lo hemos tratado también. Sí, efectivamente, pero hay quienes quisieran que solo se hablara de cierta parte y no de todos los factores que influyen. Es respetable su opinión, Javier, no importa que nos diga paleros. Yo no sé si usted tiene pruebas de eso, pero respetable su opinión. Jesús. Sí, pues mira, en lo que va hay 2 detenidos, como comentábamos, ya sentenciados, Heriberto P. a 14 años 8 meses y Juan P. a 32 años, que fue el asesino material, quien jaló el gatillo. Pero otro más fue encontrado muerto, uno de los indiciados que estaba ahí en proceso de investigación, en San Luis Río Colorado, Sonora, alias El Diablo, fue ahí encontrado. Pero bueno, al final de cuentas está esto, por eso decimos que es como un tema de justicia parcial, porque ahí están ya consignados y con sentencia los que participaron materialmente en el crimen, pero falta lo más importante, y es así donde me sumo a la petición de Griselda Tiana, de sus hijos, que están exigiendo esa justicia, precisamente porque falta ellos no se mandaban solos, ellos fueron ahí por una orden, y quien haya dado la orden tiene que también igual pagar la consecuencia. ¿Qué es lo que está pidiendo la familia? Esa es la justicia que piden además todos los organismos internacionales que están volcados en el caso. El esclarecimiento total del crimen. Sienten que hay todavía mucha información que no se ha dado a conocer
en la investigación y quieren al autor o autores intelectuales, los quieren en México, los quieren presos en México. Estamos casi cerrando, Juan. Sí, el crimen de Javier Valdés como el de Luis Enrique han demostrado que cuando se trata, hay algún elemento de narcotráfico metido en esa fórmula de esos crímenes, asesinatos, es más complicado dilucidarlos. Cuando vemos que no tiene nada que ver el narcotráfico, se resuelve muy rápido. Cuando hay algún elemento del narcotráfico, del crimen organizado metido en algún asesinato, se convierte en algo muy difícil de solucionar y lo estamos viendo. Y por ahí dicen por qué hay que darle tanta importancia a los crímenes en contra de periodistas. Yo creo que cualquier asesinato, homicidio debe tratarse de una manera similar. Sin embargo, el que te maten por decir nada más lo que piensas, sí habla de un país poco desarrollado y poco civilizado. Por eso, nadie debe de morir por decir lo que piensas. Nadie debe morir por nada, pero menos por decir lo que piensa. Ayer el gobernador del estado, Rubén Rocha, solicitó el apoyo del canciller Marcelo Ebrard para la extradición del presunto autor intelectual, a quien se le ha estado señalando, Dámaso López Serrano, el Minilic, ¿sí? Y que de acuerdo a las investigaciones sería el autor intelectual del crimen, es lo que se ha dicho hasta ahora. El gobernador envió un mensaje de solidaridad a la viuda de Javier, a Griselda Triana, y solicitó apoyo a la Cancillería. Pero quiero ser muy enfático. Se lo pido al canciller, a nuestro amigo, el licenciado Marcelo Ebrard, que este día tome nota, por favor, que nosotros, no solo yo lo hago como gobernador, como amigo de Javier, como amigo de la familia, que estoy atento yo con ellos, con la responsabilidad que tengo para darle la seguridad. Dijo refrendar su postura a favor de que se haga justicia completa en este crimen. Armando. Bueno, yo la verdad no sé, estoy mal informado, pero no sé si el arresto del Minilic, el presunto autor intelectual de la muerte de Javier Valdés, haya sido por esa razón o será cuestión, fue arrestado y está preso en Estados Unidos por la cuestión del narcotráfico, su relación con el narco. No sé si sus cargos que tenga son señalados solo en México o en Estados Unidos está siendo juzgado o fue juzgado por el asesinato intelectual de Javier Valdés. Es importante porque aquí si es que en realidad fue la razón del asesinato de Javier, pues yo no sé si ya él haya declarado al respecto, el acusado, y haya dicho, pues aceptado culpas, o haya presentado, o haya negado el hecho, o haya señalado a otras personas, no sé. En este caso sí es importante saber si en verdad está siendo juzgado, está detenido, siendo juzgado por ese delito o por cuestiones ajenas, que es el narcotráfico. Bueno, lo que sí sabemos es que la Fiscalía General de la República ya ya inició un proceso de extradición del Minilic por el asesinato. Esto es el que fue objeto. Yo no sé si pero la Fiscalía está pidiendo la extradición para juzgarlo por el asesinato de Javier Valdés. La Fiscalía General de la República, por ese delito, por su autoría intelectual. La Fiscalía dice tener todas las pruebas para llevarlo a la cárcel por este homicidio. Sin embargo, sigue preso como testigo protegido en Estados Unidos. Jesús. Sí, a mí la enseñanza más grande que me dejó Javier fue precisamente la humildad de aquel periodista que, siendo multigalardonado internacionalmente, siguió siendo un hombre sencillo, un hombre que seguía conviviendo con las personas como si nada, y otros, Víctor, que con menos talento, que con menos reconocimiento, que con menos esfuerzos, sienten que no los pueden ver ni siquiera la cara. La verdad es que esta sencillez hace pensar que aún puedes estar en lo más grande de la cumbre de tu carrera, puedes seguir siendo una persona sencilla sin tener que llenarte de ego los bolsillos. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Como en todo, como en botica. Juan, cerramos. Sí, seguiremos pidiendo a los sinaloenses justicia para Javier Valdés. Creo que debemos solidaridad con la familia, con una persona, con una voz, con una pluma que dio mucho a la sociedad sinaloense, nos enseñó de un mundo donde algunos desconocíamos y sobre todo representa una escuela nueva del periodismo sinaloense que pocos se han animado a crear una escuela de periodismo. Javier Valdés creó eso y yo creo que hay que respetar su memoria,
tratando y buscando siempre la verdad en los hechos. Eso es. Armando, cerramos. Pues yo me quedo con este exhorto, este llamado del gobernador a la extradición del presunto intelectual de la muerte de Javier Valdés, el Minilic, conocido como el Minilic, y también me quedo con la duda respecto a la atención que va a tener este llamado. ¿Será traído en realidad a México o el llamado del gobernador pues se perderá en el desierto de los justos? Bueno, ya existe un proceso de extradición. Está Sí. la Fiscalía General de la República y seguramente trabajando en Pero habría que ver la coordinación. postura del gobierno americano, ¿no? Todavía. Bueno, pues ahí sí está complicado. Está pero, complicado. pero el gobierno mexicano está Sí. haciendo su trabajo, lo que tiene que hacer. En 2020 se liberó una orden de aprehensión de la Fiscalía, dieron vista a Interpol, y la Interpol lo estaba buscando precisamente por el crimen del periodista Javier Valdés. Ahí está muy claro, y ahora, bueno, pues falta ver cuánto va. Son procesos muy largos, ¿no? Uf, Sí. Pueden años. pasar años. Y mientras, pues la familia insiste en que no hay justicia completa en este caso. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Dios. Gracias, Armando. Buen Muchas día, gracias. Víctor. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, todo el estado. Y gracias por encima de todo a usted por su compañía. Lo esperamos en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, está en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea